Hola, ¿cómo están? Bueno, capítulo 3, creo que es el más complejo de todo el libro. Es el único que tiene teoría, que si bien creo que, como dije en la introducción, la teoría te tensiona un poco, yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio, el camino del medio, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero sí me parece interesante eh, poner algunos términos. De hecho, este capítulo 3, que es, sí, no me acuerdo cómo le puse, que es, sí, el milagro y la ilusión del pecado, tiene muchos condimentos, muchas aristas que son extraídas de un curso de milagros. La idea o la misión que tengo yo es ser facilitador de un curso, porque el curso es un libro que tiene 700, 800 hojas mínimo, tiene segmentos de manual de aprendiz, el manual de maestros y también la parte de ejercicios, que es un ejercicio diario por 365 días. Tiene una complejidad que si uno lo aborda sin entender algunos conceptos de conciencia de unidad, conciencia de separación, el concepto de hijo de Dios, de Jesús, de Dios, la conciencia, bueno, le vas a generar una dificultad mayor al mero hecho de leer una cantidad de hojas que tiene casi el mismo tamaño que la Biblia misma. Yo he leído la Biblia y he leído un curso de milagros y después he leído, no, miento, lo primero que leí completo fue un curso de milagros que me llevó alrededor de 3 años, 3 años leerlo completo, porque cada frase, cada página se hace muy larga si entras en una meditación y tratás de analizar lo que está queriendo decir el autor. Después leí por completo lo que es la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, que lo leí 2 veces. Y de nuevo estoy ahora en una segunda lectura, pero yo le consigo una tercera porque para mí un curso de milagros y la Biblia hablan teológicamente de lo mismo, donde estoy haciendo un último repaso de lo que es el libro más complejo, pero también más integral de la salvación que he leído en mi vida, y yo he leído bastantes libros y por eso se los quiero comentar. El capítulo 3 fue construido en De hago lo que puedo en base a distintas terminologías de un curso de milagros que yo se las voy a explicar en este video y en esta clase, que va a ser la más larga de todo el ciclo de esta formación, así que te pido que lo veas y lo veas como yo hice 3 veces. Leí el libro, bueno, tú haz el trabajo de ver 3 veces esta clase separada con un espacio de tiempo para que vos puedas meditarlo y que puedas reflexionarlo. Lo interesante de un curso de milagros es cómo utiliza los tópicos y la interpretación de lo que es el cristianismo y cómo le da una significación distinta. Yo soy ateo, como digo en el libro, en el concepto de que me niego a entender que hay un Dios por encima mío, que hay un Dios que está separado de mí. Yo creo que no hay dos en el universo, creo que no hay espacio entre aquí y allá, simplemente somos una unidad. Entonces, esa unidad, algunos le dicen que es el panteísmo, le dicen. Pan, que es de inflación, de abarcar mucho, y teísmo porque cree en un Dios. A mí me gusta decirme ateo. Algunos me dicen que es panteísmo. El panteísmo es contrario al concepto de Dios cristiano, árabe y judío, porque entienden que hay un Dios creador y que nosotros somos producto de esa creación y que no está en todos lados, sino que Dios se encuentra en un espacio como si fuera el cielo, como si fuera algo distinto de nosotros. A mí me gusta pensar que es al revés. Dios está en todas las cosas, porque no hay yo. Si de nuevo entendemos que el yo, Francisco en este caso, el límite de Francisco no es la piel, entendemos que el yo, Francisco, es simplemente una construcción mental que se está identificando con este cuerpo, con estos pensamientos, con su historia, pero realmente es pensamiento, es irreal. Y eso es la premisa del curso de milagros. Nada de lo real puede ser amenazado, nada ilusorio existe. Entonces, este capítulo también es el más largo del libro de Hago lo que puedo y tiene varias terminaciones, y que de hecho estoy escribiendo al momento de hacer esta clase, estoy eh, escribiendo mi segundo libro, que les confieso que se iba a llamar El Jardín del Edén o Hijos del Edén. Em,
pero me parecía que era un poco abstracto y después compartiendo con ustedes algunas reflexiones salió lo que es el nombre, que por lo menos capaz ahora cuando, desde este momento hasta que salga el siguiente libro, quizás no va a ser este nombre, pero por el momento el nombre que he elegido para mi libro, para mi segundo libro, es Hijos de la Abundancia. Somos hijos de la abundancia. Pero estaba previsto que yo iba a utilizar el relato bíblico del Jardín del Edén para tratar de demostrar y explicar los conceptos de conciencia de unidad, conciencia de separación, pecado, ilusión, salvación, expiación y milagro. En este capítulo yo hago algo muy similar y es por eso lo voy a profundizar. Empiezo hablando de un milagro de Jesús. El milagro de cuando estaba en Capernaum, donde había un paralítico que quería ser sanado. Sus amigos se lo llevan y lo bajan, lo desciendan, eh, para que pueda ser entrevistado por Jesús. Y Jesús, al ver la fe de los hombres y al ver cómo estaba el paralítico, lo único que le dice es, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Solamente eso, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. A muchas otras personas que ha hecho milagros, como por ejemplo a los ciegos, a los sordos, los ha tocado, les ha hecho la imposición de manos, le ha puesto saliva en la oreja, ha hecho cuestiones como la multiplicación de los panes, la transformación del agua en vino, siempre requería alguna acción concreta, pero en el milagro del paralítico no le dice no lo toca, no hace ninguna acción, simplemente le dice, lo ve y le dice, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y a mí como me pareció muy interesante. Entonces, en la introducción, antes de desarrollar lo que es el concepto de Jesús, el concepto de milagro, yo les tengo que explicar siempre de lo general a lo particular, decía Santo Tomás de Aquino, que siempre se explica la fundamentación teológica de lo que es la existencia divina y después se empieza a desglosar y bajar hasta el mundo terrenal, hasta el mundo dual. Eso es una de las tesis de las 95, no me acuerdo cuántas son las tesis, no, eso es Lutero. No me recuerdo cuándo es cuántas sumas teológicas, porque es la suma teológica, pero una de las principales es esto que es la generalidad. Siempre tenemos que empezar por lo esencial que es la existencia de Dios, demostrar la existencia de Dios. Y el caso mío, yo arranco con el Jardín del Edén, que me parece que es sumamente interesante. Y sí, estoy viendo acá el tema de los seres humanos. Hemos salido del jardín del Edén. Muy bien. Y eso es lo que voy a arrancar a decirles aquí. Esto no es una lectura comentada, sino es una profundización de los temas que están en el libro. Y en el capítulo 3 empiezo con el concepto del jardín del Edén, porque me parece sumamente interesante decir primero que, no sé si se recuerdan en la catequesis, en sus colegios, en la historia, en Los Simpson, cuando estaba Homero y Marge en el jardín del Edén, se piensa que hay una manzana y que el pecado original es comer esa manzana, pero no se explica qué es la manzana. Te dicen, no, es el pecado original. Y no sabes muy bien qué carajo es el pecado original, qué pasó ahí. Y nunca se dice que en el jardín del Edén había una cosa súper interesante antes. Edén y Jardín del Edén son dos lugares distintos. Edén es un río que se dice que estaba donde estaba Dios, y el Jardín del Edén es un espacio donde está Dios en comunión con la existencia. Ahí es donde crea los árboles, donde crea la fruta, lo crea los animales, crea al hombre, crea a la mujer. Se desarrolla la vida en el Jardín del Edén. Y en este Jardín del Edén estaba Adán, y se le da una responsabilidad y le dice, vos podés comer de todos estos frutos, de todos estos árboles y de todos estos animales. Y es sumamente interesante el orden. Primero dice frutos y vegetales y después animales, diciendo siempre que es prioridad. Yo creo, y de hecho en algunas unas Biblias comentadas se hace alusión de que siempre es preferible evitar matar. Solamente un mensaje así en pos a favor de los vegetarianos. Pero en orden, Dios da primero que las personas se sacíen, no sé si está bien la palabra, de vegetales y de frutas, y después de animales. Dato. Y en el momento de que
se crea todo, se mencionan dos tipos de árboles que existían ahí, dos particulares, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Dos árboles, de la vida y del conocimiento. Y el que les dice Jesús es que no coman del árbol del conocimiento, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice, porque si ustedes lo comen, estén seguros que morirán. Le dice, no coman de lo que quieran, pero no coman de este árbol, porque estén seguros que van a morir. La serpiente llega, la serpiente era la más astuta de todos los animales, y les dice, no es cierto que van a morir, sino que ustedes van a ser como dioses, le dice la serpiente. Y entonces ahí son tentados y comen el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Y es ahí donde surge la desobediencia, surge el pecado original. Entonces, ¿cuál es el pecado original? El pecado original es desobedecer a Dios. ¿Y cómo es desobedecer a Dios? Sí, es justamente lo único que se nos prohibió. ¿Y qué es lo único que se nos prohibió? Es lo que dice la serpiente, que es, ustedes van a ser como dioses, dice. Sumamente interesante. Y es sumamente interesante que antes, en el Génesis, existe eh, en sus versículos, antes de la desobediencia, es decir, antes de comer, en el lapso de que creó a los animales, a Adán y a Eva, al cielo y la tierra y demás, en esa parte se menciona que Adán y Eva estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Quédense con esto. Búsquenlo, agarran una Biblia, Génesis, y lo van a encontrar, que dice, estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Sumamente interesante, porque ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es un estado de vulnerabilidad. La desnudez en el ámbito judío, en el ámbito hebreo, siempre, y está en muchas formas demostrado en la Biblia, explicado en la Biblia, que es un símbolo de vulnerabilidad. La vergüenza es sentirte que estás en una posición débil, en una posición escasa, en una posición deshonrosa y que necesitas cubrirte. Entonces, el que cree en la desnudez, el que cree que está desnudo, cree también que puede estar satisfecho, que puede estar tapado. Entonces, acá es donde entra la dualidad. El pecado original, que es comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces es desobedecer a Dios, juzgar al universo, porque eso es una autoridad de Dios. Solamente los dioses saben lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando comen el fruto del árbol del bien y del mal, el siguiente versículo, literalmente es el siguiente, no recuerdo, ahora no tengo mi Biblia acá, pero el, comen el fruto y el siguiente versículo de que dijeron que comieron el fruto, dice, y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Es decir, antes estaban desnudos y no había vergüenza. Comieron el fruto del árbol del bien y del mal, juzgaron a la desnudez como bueno o malo y se dieron cuenta que estaban desnudos, diciendo, oh, ¿cómo que estoy desnudo? No. Y sintieron vergüenza y se fueron a tapar porque estaban escuchando que venía Dios. Y como estaban escuchando que venía Dios, se fueron a tapar para evitar, para evitar ser vistos por Dios, porque diciendo, no, va a venir Dios y yo estoy desnudo. Entonces se fueron a tapar y se fueron a esconder. Dios los está buscando simbólicamente, los llama y hasta que en un momento salen y está Dios con Adán y Eva. Y Adán le dice, perdón, es que me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y ahí dijo, no me digas que comiste del fruto del árbol del bien y del mal. Y ahí es donde empieza el castigo. Sumamente interesante. También los castigos. Recordemos que el pecado original entonces es juzgar al universo, porque solamente Dios tiene la autoridad de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En tu vida, en tu pasado, en tu futuro, en las acciones, en lo que sentís, en lo que ves, en lo que juzgás. Solamente el que juzga es el que se cree con autoridad de juzgar a Dios. Y ese es el pecado original. Y ese es por qué Jesús nos salva en la cruz, que creo ya se los dije en capítulos anteriores, que la crucifixión es el último intento del ego en demostrar la no santidad de Jesús. Y Jesús, antes de morir en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo.
Jesús estuvo en una posición de entrega ante esa situación, eligiendo no juzgar, porque sabe que nada de lo real puede ser lastimado. Entonces, no se identifica con el cuerpo, si bien en esta experiencia el cuerpo obviamente le dolía, la corona, la crucifixión, los golpes y demás, pero entendía que él y el Padre son uno, que por esa frase fue también motivo de la crucifixión de Jesús, diciendo que yo y el Padre somos uno. Los cristianos entienden que esa posición de Jesús, que sobre todo está en Juan, que dice que el Padre y el Padre y yo somos uno, y que de hecho Juan 1 dice que al principio estaba el verbo, logos, la palabra, y que la palabra estaba junto a Dios. Entonces dicen que hay la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sobre todo el Padre y el Hijo son las mismas personas, simplemente el Dios hecho carne. Y entonces, como nos quita a nosotros, es decir, a la humanidad, ese concepto, la posibilidad de entender que nosotros somos dioses, que nosotros somos hijos de Dios y que el verdadero cambio que creo que tenemos que hacer los seres humanos y en especial Occidente es entender que no existe un Dios alejado de nosotros y que nosotros somos Dios. El Padre y el Hijo es el mismo. Para nosotros está esa posibilidad. Es necesario para nosotros eso. Y eso es lo que quiero plantear y lo que quisiera dejar como ministerio en mi vida, entendiendo es que Dios está en todos lados y que tú eres Dios. Y entonces, volviendo al jardín del Edén, cuando se genera la desobediencia de Adán, Adán es el hombre significa, cuando está la desobediencia de Adán y siente vergüenza, ¿por qué siente vergüenza? Y de hecho, Hawkins dice que la vergüenza es el nivel de conciencia más bajo de todos, porque es el que estás en la conciencia de que vos estás en una mala posición, vos estás mal, vos estás en una posición desagradable. Y no existe la vergüenza en el universo. ¿Cómo puedes sentir vulnerabilidad? ¿Cómo puedes sentir debilidad? ¿Cómo puedes sentir pobreza? ¿Cómo puedes sentir escasez? ¿Cómo puedes sentir sed? Si tú eres todo. Si no existe el yo, no existe el aquí y allá, si tú eres todo, ¿cómo puedes sentir realmente una posición de vulnerabilidad? Entonces, en la escalera que dice Hawkins de los grados de conciencia, literalmente la única diferencia entre los grados mayores y los grados menores es la plena confianza y la plena certeza de que siempre vas a recibir lo que tenés que recibir. No hay de otra. Siempre estás en el lugar que tenés que estar porque no hay un lugar. Sos uno con Dios. A mí esta posición me la dicen despectivamente como sos panteísta. Yo creo que entendiendo un curso de milagros, leyendo la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, se está explicando eso. Y sobre todo Jesús lo está explicando más que la parte más abrámica, más de la parte más precristianismo, em, que sí también se trata de demostrar que es un Dios distinto y separado de nosotros. En mi particularidad, yo creo que no. Entonces, ¿cuáles son los castigos? Porque Dios se enoja, ahí dice, se enoja y lo juzga. Entonces dice, y después de los castigos, porque si no me lo voy a olvidar, dice, ahora que el hombre se cree uno de nosotros, dice, ¿y cómo que uno de nosotros? Porque se dice que hay un Dios monoteísta. Hay muchas acepciones ahí. Se dice la forma de respeto de la cultura judía con las otras tradiciones. Eso se lo pueden preguntar a mi amigo Daniel Chapán, el rabino, y a personas que tienen una formación más de israelita y hebrea. Pero me parece muy interesante eso que dice, ahora que el hombre se cree uno de nosotros, lo tenemos que sacar de aquí. Porque que no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida eterna, para que esté siempre con esta posición. Entonces los echa. Y antes de echarlos, los tapa. Pero antes de todo esto, que se los quería decir porque si no me lo voy a olvidar, están los castigos. Los castigos son tres. Al hombre, a la mujer y a la serpiente. Primero es la serpiente, que le dice, maldita seas entre todas las bestias y te vas a arrastrar con tu vientre y vas a generar discordia con la mujer. Dice que se va a arrastrar. La serpiente, entonces el castigo de Dios a la serpiente es que se arrastre. A la mujer le dice,
Por tu desobediencia te va a doler el parto. Te va a doler muchísimo traer a tu hijo al mundo. Y para el hombre le dice que va a conseguir el alimento de su vida con sudor y con sangre. Y esto va a pasar hasta que vuelva al polvo, porque polvo eres y polvo serás. Entonces, es súper interesante volver al concepto de dualidad y de antes de no dualidad. Recordemos que el jardín del Edén no había vergüenza, era simplemente, había una comunión entre los animales, entre los vegetales, las frutas, los árboles, el cielo, la tierra, el hombre, Dios. Había toda una unidad, era todo perfecto. No existía la muerte, no existía el miedo, no existía la vergüenza, no existía absolutamente nada porque todo era como tenía que ser. No había un ente que estaba juzgando a esa realidad. Entonces, trata en este momento de pensar esto es lo que te estoy diciendo. Tratá de hacer el pensamiento de salir del yo. Salí del yo y sentí el silencio. Sentí el silencio. Sentí ese silencio y observa algo que está cerca tuyo. Acá está mi libro, acá está este té, que está caliente. ¿Cómo sé que está caliente? Oh, ok, por una observación, por un juicio. ¿Cómo sé que está esto acá? Sentí que hay una conexión, que es la conexión no de el yo con esto, sino la conexión de la nada con la nada. Ese silencio es tu verdadera esencia, porque eres todo. No eres menos que nada, ni más que nada. Eres todo. Cero. El concepto de cero. Entonces, los castigos es porque nosotros creemos que el plan de Dios ahora puede generar un castigo. El castigo lo vemos como algo malo. Y ciertamente, a la serpiente le quitó los brazos, le está diciendo que se va a arrastrar. A la mujer le va a decir que te va a doler el parto. ¿Qué Dios, hijo de puta? ¿Cómo va a hacer que duela el parto? Y al hombre, ¿por qué tiene que sacar sangre y sudor, conseguir el alimento? Es porque, queridos hermanos, hijos de la abundancia, nosotros estamos juzgando a lo que es. Estamos juzgando al momento presente, estamos juzgando al universo, estamos juzgando a Dios. La serpiente, ¿qué hace? Hasta la palabra misma te lo dice. Serpentea. La serpiente se arrastra. No dice en ningún momento que antes en el Edén la serpiente tenía pico de pato, pluma de pato y hacía cuac. No tenía alas, no era un rinoceronte. Era una serpiente. Pero simplemente ahora juzgamos la actitud de arrastrarse como algo negativo. Entonces decimos, lo castigó Dios, mira cómo se está arrastrando. Pero antes se arrastraba igual. Como antes no sentían vergüenza porque estaban desnudos y ahora sí. Simplemente que ahora, como nos creemos dioses, juzgamos a la desnudez como algo negativo. Juzgamos al el arrastrarse de la serpiente como algo negativo. Juzgamos el dolor del parto como algo negativo. Pero literalmente los seres humanos somos mamíferos. Todos los mamíferos, cuando viene una nueva cría al mundo, a la mamá le duele. Yo tuve el privilegio de ver a mi perrita cuando era chica tener cachorros. Lo mismo a una gatita. Lo mismo en cualquier animal. Les duele porque le estás arrancando una parte, está saliendo algo. Es doloroso. Pero ahora juzgamos a esta actitud dolorosa como algo negativo. Pero todo es. Por eso es el concepto del yo soy, que le dice, ¿cómo dice Jesús que es? Yo soy, dice. Dios le dice a Moisés, yo soy. No es yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy hincha de Boca. No, es yo soy, punto. Yo soy el que soy. Porque el yo soy, decir el yo soy, es reconocer tu estado total de unidad y además de ese estado de unidad, es el estado de no juzgar, un estado de observación y de entrega ante toda la situación. ¿Se entiende? Entonces, esta situación de entrega
se rompe cuando juzgamos, cuando cometemos el pecado original. Juzgamos a la serpiente, juzgamos a la desnudez, juzgamos al parto y juzgamos también que el hombre tenga que esforzarse para trabajar, para conseguir su alimento. Pero ahora, una jirafa se esfuerza para llegar a las hojas de las copas de los árboles. Un león se esfuerza por cazar a la gacela. Todo el reino animal consume energía para conseguir más energía. Nosotros también. Pero ahora vemos el hecho de trabajar como algo malo, como un castigo. Pero no entendemos que simplemente el castigo surge por la percepción de la persona que cree en el castigo. Si tú no creyeras que el castigo no existiría. Simplemente es lo que es. Pero nosotros, como estamos en un rol de víctima, que es uno de los grados de conciencia más bajos, como nosotros estamos en la cuestión de que podemos perder, de que nos pueden dar, de que existe un Dios separado de nosotros, creemos que nos pueden lastimar. Creemos que nos pueden castigar, como también nos pueden perdonar. Y esto es uno de los errores, que es lo que explica Jesús con el paralítico. Entonces, después, Dios, y es súper interesante, antes de echarlos, expulsarlos del Edén, y los expulsa para que no comamos del árbol de la vida. Sumamente interesante. Nos expulsa para que nosotros no extendamos la mano y comamos del fruto del árbol de la vida, para que no tengamos vida eterna y que sea eterna nuestra separación con Dios. Y como nosotros creemos en la vergüenza, lo que hizo Dios antes de expulsarnos es taparnos. Mató un animal y con su piel nos tapó para que no sintamos vergüenza. Hermoso. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Existen pecados? ¿Existen tipos de pecado? ¿Existen grados de pecados? ¿Existen niveles de pecado? Yo creo que no. Y no lo digo yo, lo dice un curso de milagros, que dice que no existen grados ni niveles de pecados. Todo el pecado es el mismo, que es juzgar a Dios. Creerte con autoridad de decir que esto que está pasando está bien o está mal. La desnudez, la serpiente, el embarazo, el sacar un hijo al mundo. Eso es el pecado para un curso de milagros. Son exactamente todos los pecados son los mismos. No hay pecados más graves o pecados más chicos. Todos los pecados son los mismos. ¿Qué es? Creerte separado de Dios. Y por otro lado, el milagro no existe grados ni niveles. No existen milagros más importantes y milagros menos importantes. Todos los milagros son los mismos. ¿Y cuál es? Deshacer la ilusión de la separación. El milagro lo que hace es deshacer esos juicios que te has inventado para separarte del todo. Milagro simplemente es eso, deshacer esa ilusión, entender tu verdadera esencia, que es, eres uno con el universo, eres uno con Dios. No existe aquí y allá, no existe arriba o abajo, no existe el pasado o el futuro, no existe la vulnerabilidad, no existe absolutamente nada, tú eres todo. Y eso es lo que hace el milagro. El ego, el yo, va poniendo muros. Entonces diciendo, no, trabajar, sudar para conseguir el trabajo, conseguir alimento está mal. Entonces, ¿qué haces? Pones un muro. No, el parto, pones otro muro. No, las serpientes, pones otro muro. Y vos quizás estamos diciendo, lo estoy diciendo en temas muy abstractos, pero es lo mismo. Cuando digo Francisco es abogado, estoy poniendo así. Estoy diciendo, Francisco entra acá. Pero Francisco es todo. Pero yo creo, no, Francisco es abogado. Francisco es hincha de Boca. Francisco es artista. Francisco es tal cosa. A mí me pasa tal cosa. Yo soy bueno por esto. Yo soy malo por esto.
Tú eres todo. Entonces, el trabajo de los milagros es simplemente y entender que eres todo. Ese es el único trabajo espiritual que existe. No existe otro. El trabajo espiritual realmente deshace, destruye. Y esto es la parte, si se quiere, que existe de una cosmovisión. Jardín del Edén o fuera del Edén. Conciencia de unidad o conciencia de separación. Estos son los dos paradigmas que existen. Nosotros vivimos acá porque nos creemos separados de Dios, pero podemos llegar acá. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que dice Buda. Eso es lo que dicen muchas personas con otros matices y demás. Esto es una posibilidad. El Edén es una posibilidad. Y yo acá, no sé si se alcanza a ver, tengo el infinito. Y acá tengo el tiempo. Tengo el tatuaje del tiempo. Estas son las dos dualidades. Infinito o tiempo. O sos uno o sos una multitud. O crees que sos todo o crees que sos algo. Ese es el trabajo. ¿Y cómo hacemos para llegar acá? Dejar de acá a acá. Simplemente dejando de juzgar. Estando en una posición de entrega. Estando en una posición de amor incondicional a la vida. Amor incondicional a todo lo que nos pasa. A lo bueno y a lo malo. La Biblia es simplemente un cúmulo de relatos donde el hombre siempre está juzgando a Dios, siempre está teniendo miedo de Dios, siempre no cree en Dios. Los apóstoles, Tomás, hasta tuvo que tocarle las llagas a Jesús. A Abraham le habían prometido descendencia y como Dios estaba tardando mucho, tuvo un hijo con una de las criadas, el rey David, José, Moisés. Bueno, miento, José no. José creo que es una de las únicas personas que en la Biblia cuenta que en ningún momento como tiene dudas, siempre confía en él. Y llora, y sufre, fue esclavo, fue vendido, fue difamado, estuvo en la cárcel, pero siempre amó a Dios. Pero además, la gran mayoría de las otras personas es como de una posición de victimismo, una posición de miedo, una posición de escasez. Cuando los apóstoles estaban con Jesús en la barca y había una tormenta, Jesús era el único que estaba durmiendo. Durmiendo en una tormenta, en una barquita chiquita, todos asustados porque van a morir. Y Jesús estaba durmiendo. Esa es la posición de entrega, diciendo, bueno, yo tengo sueño, me voy a dormir, porque sé que va a pasar lo que tiene que pasar. Cualquier tormenta está a favor del marinero. Pero bueno, obviamente, yo si estaría en esa posición, yo muy probablemente sería como un discípulo, como un apóstol. Estaría cagado hasta las patas, diciendo, me voy a ahogar, me voy a morir acá. Porque yo me identifico con esta vida, yo me identifico con esta experiencia, con este cuerpo. Y esto no quiere decir que adoptando esta filosofía de vida, tú vas a morir, tú vas a vivir en una posición de indiferencia. Literalmente es lo contrario. La indiferencia te mata, la indiferencia te apaga. Había una vez a Hoyo, Hoyo era una persona que disfrutaba mucho de la jardinería y cuidaba de sus flores, cuidaba de sus jardines, cuidaba de las frutas que sacaban los árboles. Era muy amoroso con su jardín. Y vino una persona de la India, sobre todo del hinduismo, y le dice, ¿por qué te preocupas por las flores? ¿Por qué te preocupas por las plantas? Yo te creía que eras espiritual y te preocupas por algo tan mundano como una planta. Eso es el ego espiritual. Una persona que entiende que Dios está en todas partes, encuentra a Dios en todas partes, encuentra bellezas en todas partes y se deja maravillar por una flor, por una rama, por una hoja. Estás haciendo el amor, extendiendo el amor en todo momento. La persona que adopta esta filosofía de vida encuentra a Dios en todos lados. Entonces, se permite vivir en coherencia emocional, que es el objetivo de este curso, porque a donde sea que vayas está tu lugar, porque ya estás en ese lugar. Entonces, transitas la vida y encuentras belleza en todos lados.
Literalmente la encuentras en todos lados. Por eso, el desafío de este libro, que está aquí, el desafío de Hijos de la Abundancia que llegará, el desafío de esta formación con ustedes, es que ustedes entiendan que son hijos de la abundancia, que son uno con Dios, que son perfectos, que no hay vulnerabilidad, que no hay escasez, que no hay pobreza, que tú puedes encontrar belleza en todos lados. Y que esto lo explica, y a mí me parece extraordinario, Víctor Frank, en su libro, El hombre en búsqueda del sentido. Es algo extraordinario. Él encontraba belleza en un campo de concentración nazi. Él con hambre, con dolores, con angustia, con viendo que se morían millones de personas en ese lugar, él encontraba paz ahí, porque encontraba la paz comiendo comida, la poca comida que tenía, compartiéndola con sus amigos de la barraca, agradeciendo que llegó la primavera, que está el invierno, que llegó la noche, que pudo descansar. Dios está en todos lados. Y eso me pasó cuando me metí en el hielo. Fue el ejercicio más espiritual de una belleza. Y esto me lo dijo el teólogo Daniel, es adventista, un gran amigo acá de Medellín. Le digo que yo sabes que yo me maravillo mucho con los árboles. Me maravillo con los árboles. Yo encuentro a Dios ahí. Y no sé por qué. Y él me dijo, y debe ser por la majestuosidad. Porque claro, yo cuando veo un árbol grande, como que me conmuevo. ¿Viste esos árboles tan grandes que ves así hacia arriba? Porque encuentro a Dios ahí. Y sí es verdad, el Dios está ahí, pero también está en una hoja chiquita. Si quieres ver algo grande, baja tu cabeza y ve una hormiga. Dios está en todos lados. La belleza está en la paloma, pero también en la cucaracha. La belleza está en el pantano y en la flor de loto. La belleza está en todos lados porque belleza es Dios. Dios es todo. Dios está en la crueldad, Dios está en el dolor, Dios está en la miseria, Dios está en la pobreza, Dios está en el desierto. Dios está en todos lados. Y si nosotros entendemos esto, nos abrimos a un universo de posibilidades. Nos abrimos a un universo de herramientas que podemos utilizar para entender que, bueno, esto que está pasando lo viviré de la mejor manera posible. Y eso me pasó en el hielo. El hielo que yo me metí tenía que estar 5 minutos y a los 3 minutos es donde la gente murió en el Titanic. La gente se moría a los 3 minutos de estar en esas aguas congeladas y el agua que yo estaba tenía 3 grados menos, 3 o 5 grados menos, no, 3 grados menos que el agua que estaba en el Titanic. Increíble esto. O sea, la cantidad de hielo y de frío que había ahí era impresionante. Y tú cuando te metes en esa agua, sientes como te quedas sin aire, sientes como te quema todo, sientes como que te quieres ir en ese momento. Pero si tú te pones en una posición de entrega, pasa. Y yo estaba en esa posición con los brazos así, tratando de mantener así con el- una posición de paz, y me dolía y sentía muchísimas ganas de salir de ahí. Pero el trabajo filosófico, el trabajo espiritual que yo lo signifiqué así fue, si Dios está en todos lados, Dios está en este hielo también. Y este hielo no es ni bueno ni malo, es. Y si yo estoy acá y tengo que quedarme 5 minutos en este hielo, es porque me tengo que quedar 5 minutos. ¿Por qué voy a juzgar al hielo? ¿Por qué voy a juzgar a la situación de vida que estoy viviendo? Si yo la juzgo, si yo empiezo diciendo por qué estoy aquí, qué estoy haciendo acá, qué pin, qué pan, sales o te quedas sin aire o te puedes morir porque estás multiplicando el sufrimiento. Pero si estás en una posición de entrega diciendo esto es lo que tengo que pasar, voy a estar 5 minutos y pasará, los pasas muy, pero muy bien. Va, no sé si muy bien, pero los pasas. Los pasas. Y ese es el camino espiritual. Si Dios está en la majestuosidad de los árboles gigantes, también está en una hoja, también está en el hielo, también está en la mala situación de vida que estás viviendo, también está en los años que perdiste, que crees que perdiste, porque la pérdida no existe en la abundancia. Si tú eres todo, no puedes ni siquiera ganar, porque ¿cómo puedes ganar si tienes todo? No, no existe. Si tú eres 100, no existe el 101, existe el 100. No puedes perder ni ganar. Entonces, el tiempo malo que viviste de tu vida, el
tiempo que crees que, que has perdido, no fue perdido porque te estuvo preparando para lo que es hoy. Jesús estuvo 30 años siendo carpintero, Moisés estuvo 40 años en el desierto, José estuvo 13 años siendo esclavo. Y pasa así. El pueblo de Israel estuvo 200 años siendo esclavo. Pasa. Hay situaciones que te tocan. Mi padre se estaba por morir una vez. Y yo lo había visto hace 3 horas. Y me llama mi mamá y me dice, se está muriendo. Y se puede morir. Y yo creía que se puede morir. Y yo lo que dije fue, Padre, no me hagas tomar este cáliz. Pero si es tu voluntad, la aceptaré. Porque no es ni bueno ni malo. Esto no anula la emoción. Esto no invalida la tristeza. Si tú tienes tristeza, tienes tristeza. ¿Por qué negar la tristeza? Si tú tienes miedo, ¿cuál es el problema de tener miedo? Sé miedoso. Sé un verdadero miedoso. Sé un profesional del miedo. Y vas a ver cómo vas a sentir esa posición de entrega también en el miedo, también en el dolor, también en la tristeza, también en las situaciones complicadas. Porque la vida sucede así. La vida es. Ese es el mensaje de la espiritualidad cristiana. Es. El milagro lo que te hace, los milagros que pasan en tu vida, simplemente es identificar una situación y quitarle esas barreras. Entonces, si estás pasando, si encuentras a un bebé sonriendo y dices, oh, acá está Dios, estás facilitando un milagro. Porque podrías decir, uy, qué molesto este bebé. Ah, un bebé. Ah, como el maestro hinduista Hoyo. Ah, son flores nada más. Claro, esa persona no está mirando los milagros que están ocurriendo. No está viendo el milagro de esa hoja, de esa flor, de esa planta, de ese árbol. ¿Se entiende el concepto? Y todavía, como les dije, este capítulo va a ser muy largo, pero es necesario para darles paso a las siguientes reflexiones. Tú eres perfecto. El tiempo perfecto no existe, porque el tiempo no existe, pero si existe el tiempo perfecto, porque existe esta dualidad, nosotros observamos, vivimos este terreno de conciencia con C, no de conciencia con SC, sino de conciencia, es decir, este mundo dual, lo vivimos con tiempo, por supuesto, lo vivimos con aquí y allá, lo vivimos con hambre y con estar satisfecho. Pero hay una mujer, una niña, le dijo Facundo Cabral una vez, ¿para qué voy a tener hambre si no tengo que comer? ¿Para qué voy a tener hambre si no tengo que comer? ¿Cuál es el motivo de tener hambre si no tenés para comer? Listo, pasará, pasará. Este es el fundamento. Los milagros ocurren todo el tiempo. Solamente no juzgues. No te creas con autoridad. Y a mí, todas las personas que vienen a mis sesiones uno a uno, todas es porque algo no aceptan. No aceptan algo de su nieto, no aceptan algo de su yerno, no acepta algo de su pasado, no acepta que se murió tal persona, no acepta que no pudo con esto. No aceptan, no aceptan, no aceptan, no aceptan. Se te va la vida en una posición así. Y eso es lo que no quisiera para ustedes, realmente. Y hablando de sesiones, creo que tengo una sesión, si no me equivoco. Ah, no, no tengo una sesión. Yo estaba casi convencido que tenía una sesión, pero creo que no la he notado. Ah, no, acá está, es el jueves. Bien, me zafé. ¿Y qué pasa con esto? Todo es perfecto. Si me olvidé de la sesión, tenía que suceder así. No quiero olvidarme de las sesiones, pero si pasa, ¿qué voy a hacer? Y esto es lo que le dice, es una historia en el budismo zen, es un cuento que dice, había una señora que quería lograr la iluminación, entonces sube a la colina donde estaba el monasterio y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para lograr la iluminación? Y el maestro le dice, cuando pase algo, tú di, oh, ya va a pasar, no te preocupes, oh, no es para tanto. Di alguna de esas frases, le dice. Entonces baja
Y vuelve a su ciudad, vuelve a su casa y se estaba prendiendo a fuego. Y dice, oh, no es para tanto. Pasó un tiempo, cuentan que su hijo lo arrastró al río y dijo, oh, no es para tanto. El hijo después se salvó, pero ella eligió no juzgar, diciendo que cagada, pero no es para tanto. El no es para tanto no significa decir, oh, que no, porque se te muere tu hijo, se te prende fuego la casa. Pero si tú logras esa posición de entrega, vas a estar fritando cebollas y por el calor tan alto de la fritura, va a ser como burbujas y va a explotar. Va a ser así y va a salir una cebolla. Y en ese momento vas a sentir diciendo, oh, no pasa nada, la cebolla se cayó, no es para tanto. Y ahí vas a lograr la iluminación. Porque la mujer sube de nuevo al templo y le cuenta, sí, se me prendió fuego la casa y dije, no es para tanto. Después el río se llevó a mi hijo y dije, no es para tanto. Y después, ¿sabes que sentí la iluminación? No en esas situaciones, sino en una cebolla que cayó al piso porque estaba muy caliente el aceite que la tiró. Ah, felicitaciones, lograste la iluminación. La iluminación es ese satori, le dicen el budismo zen, que es un instante de no mente. Y que si tú te logras desprender de las cuestiones materiales y las cuestiones inmateriales, que son los afectos y los seres queridos, y entiendes que no hay capacidad, no tenés autoridad, no tenés el poder de juzgar, y que simplemente cada vez que juzgas estás siendo expulsado de un Edén, ahí vas a lograr la iluminación. Ahí lo vas a lograr el despertar. Y esto es clave para entender el capítulo 3, que es recién ahora, y de hecho en el libro también digo, bueno, hablamos un montón y recién ahora vamos a empezar a hablar del milagro de Jesús. Porque ya acá hemos desarrollado conciencia de unidad, conciencia de separación, es decir, jardín del Edén, expulsados del Edén, el concepto del pecado original, que es juzgar a Dios. Dimos ejemplos de lo que son los ejemplos de juicios. Entendimos que nosotros somos perfectos, entendimos que nosotros somos la abundancia, que nosotros somos uno con Dios, que no está Dios en un lado y nosotros en el otro, sino que Dios está en todos lados y que nosotros somos perfectos porque perfecto es Dios y que nos permitimos vivir cualquier situación de vida. Esto es lo que pasa cuando Jesús quiere sanar a un paralítico y lo explica así sencillo. No lo toca con las manos, no le dice, no parte el mar muerto en dos, no pone saliva en sus ojos. No, lo único que hace es, lo ve el paralítico ahí en su camilla y le dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y de hecho había un fariseo ahí, le dice, ¿quién te crees tú para perdonar pecados? Y le dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Un cura amigo, el padre Matías, que probablemente quizás en algún momento vea este video, me dice, entendiste mal el versículo. El Hijo del Hombre es un título que es una profecía que está en el Antiguo Testamento que dice que va a llegar el Mesías y el Mesías es el Hijo del Hombre. Yo entiendo esto, pero no es así. El Hijo del Hombre, el concepto del Hijo de Dios. De hecho, cuando estaba Dios ante Poncio Pilato, le preguntan, ¿tú eres el Hijo del Hombre? Y él dice, si les digo no me van a creer. Y entonces le dicen, ¿tú eres el Hijo de Dios? Sí, soy el Hijo de Dios. Ah, listo, está diciendo que es Dios, matémoslo. Y gracias a decir que es Hijo de Dios, entonces el Hijo del Hombre, si bien es un título que le corresponde a Jesús, el concepto de Hijo de Dios es el que tiene la autoridad también en perdonar pecados. ¿Por qué? Porque el pecado, volvemos de nuevo, es una ilusión. El pecado no existe, chicos, chicas, hijos, hermanitos de la abundancia. El pecado es una ilusión. El pecado es una observación que viene mental de juzgar a lo que no podés juzgar porque es. Todo lo que sale de acá es una ilusión. Todo lo que está pasando simplemente son sistemas de pensamientos. Cuando el árbol se cae, se rompe y se cae al suelo y no hay nadie escuchándolo, no hace ruido, porque el ruido simplemente surge cuando alguien está escuchando. Si no hay nadie que esté escuchando la caída del árbol, no pasa nada. No hay nada.
Entonces, acá, incluso con la cámara que estoy viendo acá, la cámara no está diciendo nada, yo no estoy diciendo nada, todo es nada. Entonces, en esa nada surge todo. El pecado es simplemente juzgar al universo. Entonces, ¿qué es un paralítico? Las sanaciones que estaba haciendo Jesús eran sanaciones espirituales, eran sanaciones, remedios espirituales hacia las enfermedades del espíritu. Entonces el ciego se ve muy bien que es una cuestión de ceguera espiritual. La lepra es una lepra espiritual que es expulsado de la sociedad por una acción que hemos cometido. Em, la resucitación de Lázaro o de la hija de Jairo. Son todas, son todos remedios espirituales que encantado de la vida de explicarles una por una, pero sería un video muy largo. Pero sí, la del paralítico. ¿Qué es un paralítico? Es una persona que tiene una parálisis, es una persona que no se puede mover. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Hay que entender la sanación. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ánimo, hijo, coma, tus pecados te son perdonados. Un paralítico es una persona que tiene una parálisis, una persona que no se puede mover. ¿Y por qué? Porque con tus pecados, la persona tiene una mochila gigante en su espalda, llena de pecados, llena de juicios de su propia vida que había cometido y que no le permiten mirar hacia adelante, no le permite avanzar. Una persona que está cargada de pecados, una persona que está cargada de pasado, es y camina muy, muy lento. ¿Y por qué camina muy lento? Porque está con mucho equipaje. Y es mejor ser liviano de equipaje. A mí me gusta andar y me gusta andar liviano, no me gusta estar con una maleta. De hecho, acá en Medellín me traje una maleta gigante al pedo. Estoy pensando llevarla a Buenos Aires y cargar todo en una mochila y que sea lo que Dios quiera. Porque te quita movilidad. Entonces le dice, ánimo, le está diciendo, hey, tus pecados te son perdonados. Él no lo está perdonando. Jesús no lo está perdonando. Le está haciendo tomar conciencia de que no ocurrieron en lo real, la unidad, en el vacío. Esos pecados no existieron. Entonces estás sufriendo por algo que no existió. Y que si los cometiste, era porque tenía que suceder así. Listo. Robaste. Asesinaste. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Listo, puedes redimirte. ¿Qué significa redimirte? Aprender. Entender que sos un hijo de Dios. Entender que la esencia de la naturaleza humana es la bondad. No existe una persona en el mundo que viva en paz y que sea mala persona. No existe. Los estafadores, los garcas, los agresivos son personas que no viven en paz. Hoy una persona en Instagram me dice, Francisco, dos adolescentes vinieron a pedirme comida, nosotros estábamos comiendo pizza y le dimos una porción. Ellos agarraron la porción de pizza, le pusieron ketchup y la tiraron al piso. Y yo, y yo los juzgué. O sea, yo estoy enojado con ellos. Qué ingratos lo que cuesta la comida. A veces la vida es tirar. A veces la vida es ponerle ketchup a la pizza que te regalan y tirarla. Es perfecto así. Si sucedió, es porque es perfecto así. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen un gran dolor encima. Una persona que vive en paz puede pedir comida, pero la disfruta y agradece. La persona que hace eso es una persona que no está en paz. Es una persona que está sufriendo. Y que el trabajo de un hijo de la abundancia es no juzgar a su hermano. Es decir, esto tenía que suceder así, esta pizza tenía que ser tirada al piso para que estas personas entiendan algo. Después la significación de ese entender hay un montón de posibilidades. Porque de nuevo, la significación, que es una herramienta muy interesante de la sanación espiritual, es decir, observar el pasado y darle un cambio de significado, depende de cada uno y se puede significar de un millón de formas distintas. Y yo te lo digo, me va diciendo, pero ¿cómo vas a justificar que tiren comida y que le hagan eso? Porque sucede así. ¿Sucedió o no sucedió? Si sucedió era porque tenía que suceder así. A mí me pasó con 5 años, estaba en un cumpleaños
y se reventó la piñata donde caían todos los caramelos. Y yo no pude agarrar ni un caramelo. Había cientos y cientos de caramelos en el piso y no pude agarrar ni uno solo. Entonces yo me quedé ahí llorando, 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 llorando. Y una de las abuelas del cumpleañero su hijo le había dejado los caramelos porque se fue a jugar, agarró así, con las dos manos, una cantidad de caramelos así y me los ofreció. Y yo estaba tirado en el piso, llorando así, tapado, y miré para arriba y miré a ella y había una cara de una anciana, una abuela, con una cantidad de caramelos así. Me dice, toma hijo, sacíate, son todos para ti. Y yo lo que hice, así, hice así a la mano de la abuela y cayeron los caramelos en el piso y todos vinieron a agarrar los caramelos. Y no me quedó ni un caramelo. Las demás personas se agarraron todos los caramelos que estaban en el piso. Y yo me quedé sin caramelos. Y seguía llorando así, solo. Tenía que pasar así. Tenía que pasar así. Tenía que vivir esa experiencia. Tenía que vivir ese capricho. Para que hoy tú estés honrando a esa abuela que probablemente hoy ya no exista. Pero es inmortal y va a ser más inmortal porque tú desde ahora hasta que te mueras, en 50, 60, 70 años, vas a recordar esta historia. Y quizás cuando veas a una anciana, o cuando veas un caramelo, o cuando veas a un niño llorando, encaprichado, quizás vas a acordarte de esto. Entonces esa señora va a estar viva en tu recuerdo, y tú se lo vas a contar a alguien, y ese alguien también lo va a recordar. Y esa es la única inmortalidad que realmente existe en el universo, que es la inmortalidad del amor, de la trascendencia a partir de los consejos, y que nosotros no podemos dejar de crear, y estamos creando todo el tiempo. Y esa creación queda en algún lado, queda en la historia, queda en la retina. Y esos caramelos fueron los más dulces, aunque no los probé, porque me enseñaron el papel de la crueldad. Entonces, cuando viene este niño, los niños que tiran la pizza al piso, yo creo que es el camino correcto para su sanación. Entonces, no interrumpamos con nuestra pequeña cabeza la maravillosa ingeniería y mecánica que tiene el universo preparado para nosotros. No nos interrumpamos. Esa pizza se tenía que tirar. Esos caramelos se tenían que tirar. Esa agresión que hice se tenía que hacer. Si yo la juzgo, digo, qué mal forro que fui, y me cargo una piedra, tú, una piedra de que no debería pasar. No, no existen los debería. Pasó. Se pensó. Por eso lo que dicen, se peca con la acción y con el pensamiento. Por supuesto. Si tú lo piensas y no lo haces, a mí me da igual. Porque que lo pienses significa que ya lo estás creando en ti. Que ese juicio está en ti. Qué ganas de pegarle una piña a esta persona. Que se la pegues o no, a mí me da exactamente igual. Porque esa violencia existe ya en ti. Y eso es lo que hay que dejar de hacer. ¿Y cómo dejamos de tener esa violencia? Entendiendo que no podemos ser violentos. Tenemos que renunciar a la defensa. Renunciar a la defensa significa que nada ni nadie te puede quitar tu verdadera identidad, que es la abundancia, la perfección. ¿Se entiende? Y esto es lo que le dice Jesús. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dice absolutamente nada más. La persona empieza a moverse y le da tres indicaciones Jesús. Toma tu camilla. No, perdón, le dice tres indicaciones. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Tres cosas le dice. Tres órdenes, que son los tres pasos que tenemos que hacer todos cuando entendemos que somos perfectos y que el tiempo vivido fue perfecto. Yo tuve que hacer 30 intentos para bajar de peso. 30. No 29 ni 31, 30. Y yo claramente no quería hacer 30, quisiera en la primera cambiar. ¿Cuántas noches? Sabina lo explica. 13 días y 500 noches. 500 noches acordándome de ti y no pudiéndome olvidar. Y serán 500 noches. Ni 499, ni 501. Si fueron 500, son 500. Y gracias a esas 500 noches es que hoy la pudiste olvidar. Es que hoy puedes avanzar. Ese es el mindset de un hijo de Dios.
Ese es el mindset de la sanación. Ese es el mindset de un curso de milagros, de hago lo que puedo, de hijos de la abundancia y del encuentro que estamos haciendo aquí. Entonces, levantarse. Levantarse es una actitud positiva diciendo la vida sigue, la vida es perfecta, yo me levanto. Tomo mi camilla. ¿Qué significa? La camilla que estuve 20 años siendo paralítico, me la tengo que llevar. ¿Por qué? Porque si vos no te llevas la camilla, si tú no entiendes que esa camilla te pertenece, si ese pasado te pertenece, muy probablemente lo vas a repetir. Tú tienes la obligación, sí o sí, no negociable, de llevarte tu camilla. Llevarte tu camilla significa entender que eres perfecto. Entender que el pasado tuyo fue perfecto. Y después le dice, vete a tu casa. No le dice que lo siga. No le dice como al rico que renuncie y que lo siga. No le dice como a los discípulos. No le dice a Nicodemo. No. A él le dice, vete a tu casa. ¿Y por qué le dice vete a tu casa? Porque sabe que en su corazón el paralítico no es seguir a Jesús en esto. No es ser un discípulo. Es ir a su casa. Retomar a su vida. Retomar a su coherencia emocional. Retomar a su corazón. Eso es lo que le dice. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sencillo, easy. Esa es la belleza. Así que puedo seguir hablando 10.000 horas más, pero me parece que este capítulo va a ser el más largo y se los entrego a ustedes con total bendición, con total gratitud y con el deseo de que les sirva a ustedes como base para poder empezar a significar los cambios de pensamiento, empezar a significar su vida y que se animen a transitarlo. Los siguientes capítulos ya los van a ver, pero les van a gustar demasiado. Les mando un gran abrazo.